Empiezo nada más primero. Lo que vamos a ver ahora es 13 principios de fe, ciencia y Torah. Nada más en paréntesis leo una poesía de la Perayá, de la que leímos, que fue Bamidbar. El tema de Bamidbar fue el censo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. El censo tendría un peligro, que vos cuentes y veas una persona como un número más. Sí. Por otro lado hay otro peligro, que seamos todo algo colectivo y no tengamos individualidad. Sobre esos dos temas habla la poesía. Leo la poesía. Dos peligros acechan, dos monstruos amenazan. El egoísmo del individualismo y la despersonalización del colectivismo. Ser parte o no, esa es la cuestión. Dilema de antaño y de vigente discusión. Es molesto sentirse un número, convertirse en algo tan efímero. Y es difícil estar solo y verse aislado, sin estar contenido por un cerco marcado. El censo puede ser la pérdida de la esencia del individuo. Si el grupo te necesita, bien, y si no, eres un residuo. Pero si no te cuentan, es aún peor. Si el conjunto te ignora, es un gran dolor. El arte de ser parte, de poder sumarte, sin restarte o desconectarte de tu parte, puede darte en cualquier parte la posibilidad de brillar con el todo sin opacarte. La Torah nos cuenta a cada uno y nos da valor. Nos recuerda que venimos a cumplir una labor, que lo que cada uno hace tiene significado personal, pero se eleva y repercute para el pueblo en general. Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Pero si me ocupo solo de mí, ¿qué soy? Lo que tú no hagas, nadie lo podrá recuperar. Eres indispensable, así que ponete a trabajar. Está bueno, ajá. Está bien. O sea, el tema es el intermedio. No individualismo neto y no solamente colectivismo. No soy mi Neshama y la tengo que desarrollar. Y también soy parte de un clan de Am Israel, que tenemos una misión en el mundo. Los dos puntos son objetivos. Perfecto. ¿Ven? ¿Por qué buscar vueltas, cosas raras? De que sí, de que vos... Si tenemos acá lo más payut y lo más simple y lo más lindo, que venimos al mundo, tenemos que ser mejores personas, tenemos que desarrollar una buena sociedad, y si soy una buena persona me gano el mundo venidero. Entonces, ¿para qué complicarla? Yo digo, si está bien claro. ¿No está claro el tema? Una persona no te ganas el mundo venidero, haces las mitzvot. Si sos una buena persona, hacer mitzvot es mejorar como ser humano. Y cuando hago las mitzvot con sentido, con cabana, mejoro como ser humano en la sociedad, adquiero sabiduría, soy más elevado espiritualmente y eso me da el olamá. Sin tanta... Es que ser una buena persona está implícito en las mitzvot también. Obvio, sinónimo, pero pero ¿qué quise decir? Que ser buena persona es el punto. Parece reformista, que ser bueno. No, que las mitzvot me mejoran como ser humano. Las mitzvot me mejoran como ser humano. Él dice, no, yo soy ser humano sin mitzvot. Ah, bueno, no sos tan buen ser humano, porque las mitzvot vienen para hacerte mejor ser humano. Eso es lo que te dije. Y estoy de acuerdo que ser buen ser humano es el ideal. Nada más que él no entiende cómo las mitzvot lo hacen mejor. Poesía para allá. ¿Quiere preguntar algo? Estaba comentando que tengo una amiga que estudia física. Y le mandé el shiur. Bueno, está bien. Ahora empezamos, vamos a ver la teoría de... Y perfecto, ¿qué tiene de malo? No dijo nada más, está bien. Bueno, vamos a ver ciencia y Torah, ¿está bien? El otro día empezamos a analizar, dijimos tres cosas. Punto número uno es si hoy en día en la ciencia se acepta el punto de creacionismo, de creación. Dijimos que hoy en día la palabra creación no es mala palabra y la ciencia utiliza la palabra creación. La teoría del Big Bang me habla de una creación. O sea que a favor de la Torah. ¿Está bien lo que dijimos? Segundo punto. Dijimos que hoy en día los grandes físicos o astrofísicos te dicen que los primeros minutos del mundo, cómo se fueron formando las leyes y que no podemos entender según las leyes de hoy en día lo que fue el principio. En otras palabras nos están diciendo que las leyes también tienen un comienzo, ¿entienden? Que las leyes no son absolutas, que no podés entender Bijlal como así empieza el Big Bang y enseguida de repente se empiezan a hacer las cosas y se hace el mundo, pero son leyes que están fuera de lo que nosotros conocemos hoy en día. Perfecto, es lo que dice la Torah, entonces que la ley no sería algo absoluto, la ley es creada. ¿Está bien? ¿Me siguen? Perfecto, entonces del momento que la ley es creada, el milagro es factible. Es posible. Porque el milagro no es posible cuando la ley es absoluta.
¿Me siguieron? ¿Está bien? Si quieren cuestionar algo, pueden cuestionar. ¿Se entendió el punto? O sea, del momento que la ley, eso lo trajimos del otro día, lo dijimos en la ley, en la hoja en hebrea se los leí, ¿se acuerdan de la hoja en hebreo? Donde decía esto, decía así. La frase es importantísima. Habría, miren la frase, es de, ¿quién lo dice esto? Stephen Hawking. Stephen Hawking lo dice, es el astrofísico más importante hoy en día. La creación se encuentra fuera del campo de las leyes físicas conocidas. La frase es lo más importante. De nuevo, la frase lentamente ya es la clase. ¿Está bien? La creación se encuentra. Yo quiero explicar la creación. Le preguntaste a un astrofísico, ¿podés explicarme la creación del Big Bang? Cuando analizamos, hoy en día recién estamos investigando, pero todo el tema de la creación se encuentra, ¿dónde está? Fuera del campo, esto es lo más importante, de las leyes físicas conocidas. O sea, nosotros hoy hablamos de leyes físicas como que es absoluto. No son absolutas, porque la creación se encuentra fuera de las leyes físicas conocidas. O sea que hay otras leyes, o hay otras cosas que de ahí se derivan las leyes. Por ende, no tenés que decir que la ley esa física es absoluta y es imposible lo contrario. ¿Entendieron? Por ejemplo, la ley que la energía se transforma en materia y materia en energía, bueno, habría que ver. Está bien, no digo, contra esta ley no fui porque no sé cómo podrías. Pero es una ley que entonces diría, claro, nunca podría hablar de la creación de la nada. Lo que pasa es que no puedo hablar de la creación de la nada. Claro. Pero ahí dijimos otra cosa, que la física analiza lo existente. Y hablar de la creación de la nada es una pregunta filosófica. Claro, la ciencia, la física explica cómo funcionan las leyes. Cómo funcionan las leyes, pero no por qué esas leyes funcionan así. Exacto. Y no va necesariamente a la causa. Tratan de investigar, pero si iría a la causa, tendría que llegar a la causa primera, y eso es el ser inteligente que las hizo, que es Dios. Está bien. Por eso, entonces no es el campo de la física negar o no negar esa conclusión. La física no explica por qué cada ley funciona como funciona, sino cómo funciona. Exacto. Hoy en día, antes cuando se estudiaba física, se estudiaba más, pero también se estudiaba filosofía. Como que el físico también era filósofo. Hoy en día no, el físico. ¿Entendieron? Entonces, pero yo traje esta frase. Si la creación se encuentra fuera de todas las leyes conocidas, ¿qué significa? Que se encuentra fuera de todas las leyes conocidas, que todas las leyes conocidas no abarcan todo. Que puede haber otras leyes, o puede ser, o como al principio se empezaron a crear las leyes. Está bien, ¿y qué me interesa? ¿Cómo al principio se crearon las leyes? Que si al principio se crean las leyes, a ver si agarran el punto. Entonces el milagro también es posible de existir. Porque si yo no creo que las leyes se pueden romper, tampoco puedo creer en el milagro. ¿Me siguieron? Pero la física dice que sí se puede. Claro, yo diría que hoy en día un astrofísico reconocería la posibilidad del milagro. Eso quise decir en esto. Reconocería la posibilidad de que la regla se rompa. Es verdad, él te va a decir, en general no puede ser, porque él es muy firme de la ley. Está bien, en general, pero aceptás la excepción. No nula de que existe. Exacto, con que reconozca que existe la posibilidad 0.001 que exista, ya me aceptó lo que decimos nosotros. Entonces yo no dije que siempre hay milagros, yo dije que es una excepción, pero existe la posibilidad. Ese punto es buenísimo, porque entonces la ciencia lo está aceptando. ¿Se entendió? No sé hasta qué punto. Bueno, esto ahí habría que decir bien más fino, ¿no? Pero yo agarré la frase como diciendo, al principio de la creación se empiezan a crear las leyes. Ese punto quizás, ¿entienden? Que no agarres la ley como algo absoluto que niega toda posibilidad. ¿Está bien? Sí. Una vez me definieron milagro como un hecho natural en un momento preciso. Está bien, si lo defino así no tengo ningún problema tampoco con lo físico. Está bien, te odio. Está bien. Un hecho natural en el momento necesario. ¿Y quién hizo que sea justo en el momento necesario? Dios. Perfecto, ese es el milagro. Que pasó justo cuando lo necesitabas. Está bien. Pero esa es una explicación más naturalista. O sea, Dios actuando en la naturaleza, pero todavía es reacio a reconocer el milagro. O es reacio a reconocer que exista la posibilidad de que la ley se rompa.
Porque el que te dice, te dice así. Por ejemplo, milagro necesario, ¿está bien? Te van a decir así. En verdad, cuando pasaron los Yudim en el Mar Rojo, dicen que cada 2000 años el agua baja, y justo cuando los Yudim tenían que pasar, había bajado, entonces no hubo ningún milagro. ¿Entendieron la aplicación? Pero no es lo que dice... Pero, fuera de que no es lo que dice la Torah. Pero si él dice así, vos le decís así. Bueno, pero eso pasa una vez cada 2000 años. Qué casualidad que pasó cuando lo necesitábamos, ¿no? Esa es. Si pasó exactamente cuando lo necesitas, eso es un milagro. Está bien. Entonces, inclusive, que digas que justo bajó el agua. Pero qué casualidad, porque justo bajó cuando nosotros teníamos que entrar, y cuando pasa los mitzim, se le cae encima. Bueno, qué casualidad. Pero bueno, está bien. Yo digo, no es casualidad, es causalidad. Que Dios hizo exacto que baje el agua cuando lo necesitas. ¿Me siguieron? Pero igual, pero a eso vos le decís, pará. Pero ¿por qué decís esa explicación media retorcida? ¿Por qué retorcida? Porque no es lo que dice la Torah. Es verdad, no es lo que dice la Torah. No es lo que dice la Torah. La Torah dice que vino un viento que abrió las aguas, ¿no? Entonces, ¿por qué decís que bajaron las aguas? Ahora quiero mostrarles el problema de ellos. No. Entonces la pregunta mía es, ¿crees en la Torah, sí o no? Creo en la Torah. Si crees en la Torah, entonces la Torah está escrito como fue, ¿no? Y si me decís que no creo en la Torah, entonces ¿para qué me traes la teoría de que bajó el agua? Si igual no crees en la Torah. No te entiendo. La contradicción. Él está creyendo en la Torah, pero no está creyendo en la Torah. No, decís sí. O no crees en la Torah, entonces no me tenés que decir que bajó el agua. ¿Para qué me tenés que decir que bajó el agua si igual vos no crees en la Torah? ¿O crees en la Torah? ¿Crees en la Torah? Bueno, entonces la Torah te dice cómo pasaron. La Torah te dice que vino un viento fuerte toda la noche y se abrió las aguas. ¿Entiendes la contradicción? ¿Qué es agarrar esto pero no agarrar esto? Entonces, ¿para qué? ¿Entendieron? Si querés creer en la verdad y crees que la Torah es verdad, la Torah te explica cómo fue. Si no crees que la Torah es verdad o no querés creer en el milagro, entonces tampoco me digas que cayó el agua. No me digas nada de eso. Ni me lo digas eso, que bajó el agua porque había una marea que bajó. No. Porque vos me estás diciendo eso porque creés que Am Israel cruzó, ¿no? Y si creés que el Am Israel cruzó, ¿cómo sabés que Am Israel cruzó? Porque lo dice la Torah. Bueno, entonces está la Torah. Entonces, ¿me siguieron o fui rápido? ¿Entendieron la contradicción? Hay una contradicción, no se dan cuenta. Es interesante. Es interesante ver las contradicciones. O elegí una u otra. Bueno, entonces, creación posible. Milagros posible. Entramos en el tercer tema, que ahí quedamos la vez pasada. La teoría de la evolución. ¿Está bien? Y eso es lo que queríamos discutir, que para eso le di la hoja en español. ¿Tienen todas las hojitas en español? Sí. Número 82. Hay más hojitas. ¿Quién no tiene más? Pasamos. Toma. Si no, ¿está bien? Después me la das. El otro día leímos, ya habíamos leído, ¿se acuerdan? Llegamos hasta la mitad del 82 o al final. ¿Qué? ¿Leí el final del 82? ¿Alguien tiene marcado? Ya habíamos pasado todo eso. ¿Leímos todo el 82? Leímos hasta la respuesta de que Darwin pudo haber sido aceptada. Sí, perfecto. Es por eso, es el final del 82. Dijimos, la teoría de la evolución dice, está basada en el libro El origen de las especies, ¿está bien? ¿Qué significa? Que de una ameba o algo mínimo, unicelular, ¿no está bien? De una especie básica, ¿está bien? Se fueron desarrollando todas las especies. ¿Hasta acá me siguen? O sea, como que de una primera especie menos desarrollada, se fueron creando todas las especies. Entonces de repente se van a crear todos los animales y también se va a crear el ser humano. ¿Hasta acá me siguen? No me está diciendo que de una primer jirafa vienen todas las jirafas. Que eso sostener estaría bien, porque la Torah también te diría así, ¿no? Dios creó las jirafas, como ves el planteo de la Torah, es que creó a los animales. La Torah no te habla de ciencia y Torah, pero vos ves como que creó todos los animales. Entonces vos te imaginas, creó la especie de los elefantes, la especie de las jirafas, también los mamíferos, las vacas, las gallinas. Ahora, según la teoría del origen de las especies, es como que de una especie se van creando otras especies. ¿Entienden? Eso es lo complicado de la teoría, que sería decir como que al principio sería... O sea, también el elefante, la jirafa y la vaca y la gallina vienen de lo mismo.
que se fue desarrollando. ¿Entendieron la teoría? Sí. Ahora elijo. Es lo que leímos la vez pasada. Hay dos problemas en la teoría. ¿Cuáles son los dos problemas en la teoría? Creo que lo dijimos, ¿no? ¿Dijimos los 2 puntos? ¿O todavía no? Sí, un punto claro. O sea, si dijimos así. Que si hay... No se encontraron. Esperen, si de una especie pasa a otra, si de una especie va evolucionando y se convierte en otra, en millones y millones y millones de años, esa es la teoría, ¿no? ¿Qué tendríamos que encontrar para verificar la teoría? Y eso es un método científico. Eso es un método científico. Yo tengo una teoría y ahora verifico. ¿Cómo verifico? Evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Que van pasando de una especie, cómo se va desarrollando y se convierte en la otra, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es la idea? Bueno. Entonces, la mejor verificación es encontrar los fósiles. ¿Qué serían los fósiles? Como lo que quedó de esas especies, ¿está bien? De repente hubo, yo qué sé, una explosión cósmica, un terremoto o algo, y quedaron pegados las placas de tierra desde lo más bajo hasta aquí, y ahí encontrás como plasmado esa especie que era parecida a esa especie, que era parecida a esa especie, y ves el desarrollo. ¿Me siguieron? Sí. Bueno. Leo de nuevo de donde dice Darwin para entrar. ¿Tienen? Sí. Darwin conocía bien este problema. El problema de que hay que encontrar las especies intermedias. ¿Está bien? Por lo que dedicó todo el capítulo de su libro, capítulo 10, escribiendo: ¿por qué entonces no está cada formación geológica y cada estrato llenos con los distintos eslabones intermedios? ¿Me siguieron? Sí. ¿Se entendió la frase? Sí. ¿Por qué no encuentro en las capas de tierra, en la especie que fue derivándose de otra especie, los puntos medios? No puedo comprobar su propio. Esto quizás es la más seria objeción que podría surgir en contra de la teoría. Él dice: eso es lo peor que podés decir en contra mío. O sea que él lo reconoce. Está bien que lo reconozca. Su respuesta fue, la explicación estriba, como yo mismo lo creo, ¿en qué? En la extrema imperfección de los registros geológicos, que hoy en día no tenemos, todavía no los encontramos, porque todavía no tenemos los elementos para excavar y buscar, pero con el tiempo todo se va a encontrar. Y cuando se encuentre todo con el tiempo, mi teoría queda demostrada. ¿Quedó claro? No, el eslabón perdido... No, también. Sí, es parte, pero esto es mucho más amplio todavía. Está bien, mucho más amplio. O sea, lo que vamos a ver es que no un eslabón perdido, faltan 100 millones de eslabones perdidos. Ni uno. No es que hay un eslabón perdido. No hay ni un. Nos hacen creer que están todos. Esto. Nada que ver. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Me siguieron? Claro, si fuese cierto sería la ley de Darwin y no la teoría de Darwin. Claro, y estaría demostrado y perfecto. Sigo. La respuesta de Darwin pudo haber sido aceptada en 1859. Perfecto. Pero ciertamente no en el 97. O sea que todavía... Los registros geológicos de fósiles han sido ampliamente mejorados durante el último siglo. ¿Están de acuerdo que en el último siglo se encontró un montón de cosas? Y tenemos muchas más herramientas para excavar y encontrar, sí. Y han llegado a ser suficientemente claros como para establecer que los fósiles de formas transicionales, ¿qué es transicional? Como de este fue, ¿entienden? Una especie va transformándose en otra, ¿no? O va mejorando. Bueno, no existen. No existen a medias. Pero encontraron una cosita, pero esa cosita no me demuestra nada. ¿Entienden? El profesor Stephen Gould de la Universidad de Harvard revela que la extrema escasez de las formas transicionales en el registro de fósiles continúa siendo, miren qué interesante cómo lo plantea, el secreto profesional, pasen al otro lado, de la paleontología. ¿Por qué lo llamó el secreto profesional? Continúa siendo el secreto. ¿Por qué el secreto? Porque no encontramos nada. El secreto, porque no encontramos nada. Está todo secretamente escondido. Pero qué querido, ¿cómo puede ser? Buscá y no sale una, no encontrás. Ahora van a decir las pruebas al contrario de lo que dice Darwin. ¿Está bien? O sea, esto sería el punto flojo. ¿Me siguieron el punto flojo? Sí. No encontrar los intermedios es un punto flojo en la teoría. Ahora, como que... Se llama ciencia sin emunada. Ciencia sin emunada. Está bien, como teoría vale como teoría, pero no es válida hasta que no se verifique, ¿está bien? Gould enfatiza, miren, que los árboles genealógicos que adornan nuestros libros de textos, tenés. Vos decís, ¿cuál es la prueba de que verdad el hombre viene del mono? La prueba es que te lo muestran en el manual. ¿Vos decís eso? En el manual, la prueba, metete en Google, ponele, y mirá una figurita y ves un monito así, o así el ser humano. Sí. Esa es la prueba que el hombre viene del mono.
Eso no es ninguna prueba. Esta es la prueba que una persona dibujó. ¿Me siguen? Sí. Los árboles genealógicos que adornan nuestro libro de texto no son ninguna evidencia de fósiles. ¿Entienden? No son evidencia. Si hay evidencia y yo hice el dibujito, perfecto. Pero no tenés ninguna evidencia. Y nunca se han visto las rocas. ¿Entendieron qué quiere decir nunca se han visto las rocas? ¿Dónde aparecen los fósiles? Plasmados en las rocas. Similarmente, el profesor Niels Erde del Museo Americano de Historia Natural señala que la información sobre fósiles muestra claramente, y acá vienen los problemas, que grandes grupos, cita el orden de los mamíferos, por ejemplo, roedores, elefantes, carnívoros. Miren cómo aparecen. Y aquí el punto. Aparecieron muy súbitamente en los registros de fósiles como para admitir una explicación racional en términos de una modificación adaptativa gradual. O sea, mira lo que encuentran los fósiles. ¿Qué encuentran los fósiles? ¿Están buscando los primeros elefantes? ¿Está bien? ¿Qué encuentran en los fósiles? Encuentran que por primera vez aparecen fósiles de elefantes o de mamut. ¿Está bien? Ahí aparecen. Bueno, entonces buscan algo que venga antes. No encuentran. Venga algo que venga después, que cambió. No encuentran. O sea, ¿qué encuentran? Que de repente aparece esa especie. ¿Me siguen? Sobre el mismo tema, el profesor Stephen Stanley de la universidad John Hopkins describe que el error general en el registro de fósiles es presentar transiciones graduales de un grupo principal a otro. ¿Ven el error? Yo digo que Marato viene de una especie. Bueno, ¿y qué encontraste? Encontré los elefantes y las jirafas. Muy bien. ¿Te demostré que viene uno del otro? No me demostraste nada. No me demostraste nada. Me demostraste que existe la especie del elefante y la especie de la jirafa. ¿Qué me tenías que haber mostrado para decirme que la jirafa viene del elefante? Estoy inventando cualquier cosa. ¿Qué me tendrías que encontrar? Por lo menos una transición entre el elefante y el jirafa. Entonces, ¿por qué no encontrás nada? Es más, no que no encontrás nada, que encontrás todos iguales. Eso es lo que encontrás. Y después encontrás todos otras. Eso me dice más a que... ¿Saben qué me dice más? Eso me dice más a que apareció la especie y desapareció. Eso es lo que me dice. Lo que me dice lo que encuentro es que apareció la especie y después desapareció. No me dice que hubo una transición. ¿Se entendió el punto? Pero Darwin dice algo diferente con los pájaros que encontraba. ¿Qué dice? El mismo pájaro, las patas y los picos iban cambiando. Entonces hubo una especie de evolución a través del tiempo. Pero a lo mejor vamos a decir así. No estamos... Porque claro. Es el mismo pájaro, pero ahorita estoy hablando de dos diferentes especies que no tienen nada. Por eso. Es que mantener que ese pájaro fue evolucionando y se hizo un mejor pájaro, eso no tendría ningún ese punto lo aceptamos. Es decir, ese punto, que es el punto que puede demostrar perfectamente. No de ahí ir a la otro punto que es el que... No, cuando dice el origen de las especies, él quiere mantener según ese punto que todas las especies vienen de una primera especie. Él no quiere... No, si él quiere decir, esperen, seguro que Dios creó los pájaros, y no sé, puede ser que creó los pájaros y ese pájaro, así fue la primera especie y fue evolucionando. ¿Qué problema hay en decir eso? Ninguno, por eso también él llega a la conclusión de que sí salimos de los monos, porque también del mono... No, vamos a ver lo que encontraron del mono, vas a ver que no, vas a ver que no encontraron, ¿no? Vamos a ver lo que encontraron. Vamos a ver qué encontraron, qué es lo más parecido al hombre, vamos a ver lo que encontraron, y no es que en verdad encontró el medio, vamos a ver que es algo otra cosa. Lo más parecido. Pero de encontrar... No, yo digo... No puede comparar peras con uvas, porque son dos cosas totalmente... Pero no son... Pero son animales, género, animales... No, pero yo digo... Bueno, estamos cuestionando lo que dice Darwin, yo no sé ahora, vamos a ver. Yo digo que Darwin dijo de ese ejemplo, por ejemplo, los pájaros, también diría de todas las especies. Pero es ¿El elefante y el mamut? pero es posible... No, y si estamos diciendo que Darwin dice eso, entonces no estoy ni siquiera haciendo la clase como discusión, porque eso no tiene nada de problema con la Torá. No, eso no es lo que dicen hoy en día. Dicen que él dice que todo vino de una primera especie. Que Darwin dice, ahora estamos discutiendo lo que Darwin dice, entiendo que no me está bien, que Darwin dice... Si no discuto nada. Si Darwin dice que de los mamús vienen los elefantes, y de la primera jirafa vienen las jirafas, y de la primera vaca vienen otras vacas, entonces no estamos diciendo nada porque es lo que dice la Torá igual. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? No, yo cuando trae la teoría de la evolución en contra de la Torá, que Darwin contradice la Torá, no dicen eso. Los que defienden la teoría de Darwin no dicen eso. Dicen que de una primera especie
no sé cómo lo llaman, ameba básica, que con millones de años se va desarrollando y de repente después van a venir las aves. O sea, de la misma va a salir el mono y el ave. Eso es lo que no se puede creer. Eso es lo que yo digo, no. Eso es lo que entiendo que en el libro Origen de las Especies sostiene. Ahora sí, estamos discutiendo si él sostiene eso o no. Discutir eso medio... ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, si Darwin no dice eso, entonces no ¿Puedo decir el orden de la evolución que dice la ciencia? Que primero fueron los animales marinos, después fueron las aves, después fueron... Es el mismo que describe el Génesis en la Torá de lo que creó primero, en los animales. Sí. En ese sentido hay una cierta congruencia, sin embargo, exacto. Hasta ahí, porque el resto Dios creó los animales. Exacto, la pregunta sería la pregunta sería si del ave vino los mamíferos. ¿Está bien? Claro. Esta sería, según Darwin, del ave viene el mamífero, por ejemplo. Dice así, vino otros aves, pero vinieron... Según la Torá no. Obvio, esa es la discusión. Según Darwin sí, esa es la discusión. ¿Está bien? Y la evolución sí existe, obvio, porque podemos ver el Doberman, el Pinscher es un perrito que... Por eso, pero decir que de un perro... Eso no... Un Doberman y otro perro enano. Pero ustedes entienden el punto. De un punto no puedo deducir el otro. Eso es lo que yo dije. De este punto, de que de un pájaro se evolucionó y se hizo un pájaro más fuerte o el pico fue desarrollado de esta manera. Perfecto, eso está perfecto. No, él dice de eso que también del ave, no sé, estoy inventando, pero tengo que hacer el invento para... No sé si él dice así, pero quiero decir el ejemplo para plantear la teoría de él. Porque si no, no estoy... La teoría de él es que de una primera especie vienen todas las especies. ¿Está bien? Esa es la teoría. Pero eso no dice Darwin, lo dice alguien más. Yo estoy casi seguro que lo dice Darwin. Ahora no quiero apostar porque no tengo el libro de Darwin acá. Pero estoy casi seguro que lo dice Darwin. No, lo dice los seguidores. Sí varió según la Torá, solo digamos el tamaño, las alturas y esas cosas. Vamos a leer lo que dice acá. Sí. Ya está que cumplir Torá en Mitzvot. Sí, esperen, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de una pregunta de ciencia y Torá. Obvio que hay que cumplir Torá, pero yo estoy en un tema. La decisiva, sigo. Calculando. Mire lo que dice acá. La decisiva importancia de la carencia de formas transicionales en la teoría de Darwin, la decisiva importancia, ven, que carece, que no tenemos, fue inequívocamente establecida por él mismo. Él mismo dijo, ¿qué dijo Darwin? El que rechaza el punto de vista de la imperfección del registro geológico, el que rechaza el punto, o sea, que en verdad, ¿por qué hoy en día no lo tenemos? Porque todavía no lo encontramos, pero en el futuro lo voy a encontrar. El que rechace este punto, rechaza toda la teoría. Eso lo dice Darwin. O sea, Darwin se estaría hoy en día... Vamos a decir, eso es lo que estamos diciendo. Sí. Si Darwin se despierta hoy en día y ve... Y lo que descubrieron dice... La verdad que mi teoría no es verdadera. Cae. Él reconocería que su teoría cae. ¿Por qué? Porque él dijo que si no encontramos estos intermedios, cae la teoría. Porque ese es el punto más importante para verificar lo que yo estoy diciendo. Que todo viene de una primera especie. Y que se van evolucionando las especies y así y se van. Y siempre la del mejor, la que supera, la que... ¿Está bien? Segundo punto. O sea, los descubrimientos de fósiles verifican... Ahora van a ver qué. Una segunda seria dificultad con la propuesta de Darwin acerca de que las especies evolucionan gradualmente, esta es que los pequeños pasos acumulativos que son el fundamento de la teoría de Darwin. De nuevo, ¿cuál es el fundamento de la teoría? Pequeños pasos acumulativos. ¿Qué quiere decir pequeños pasos acumulativos? Que primero el pájaro tenía este pico y después fue así y después así y con millones de años cada vez el pico no sé, digamos. Eso sería... Igual eso no lo veo, eso sería probable porque estás hablando del mismo pico, no hay tanta... Lo improbable es que de la vaca venga de una primera origen. La vaca y el perro vienen de lo mismo, ¿está bien? No. Por ejemplo. No. Si viene la vaca y el perro de lo mismo, tenés que mostrar los pequeños pasos acumulativos que me hizo que vengan. Ahora invento de la vaca al perro, del perro a la vaca, ¿está bien? El intermedio, o de la primera ameba, lo que lo convirtió en vaca, lo que convirtió en perro. El pequeño paso no existe. Que son el fundamento de la teoría de Darwin, nunca ocurren. El registro de fósiles muestra, ahora miren, que las especies aparecen súbitamente. ¿Qué quiere decir que aparecen súbitamente? De repente, no encontrás anteriores, no encontrás anteriores, encontrás esas. Y desaparecen en forma
igualmente súbita. ¿Está bien? O sea, todos los registros fósiles aparecen y desaparecen. Entonces, ¿cuál sería la teoría? Hay varias teorías, pero está bien. ¿Pero por qué apareció y desapareció de repente? ¿Por qué apareció y desapareció de repente? ¿Qué habrá pasado para que desaparezca de repente? Eso es lo raro. No encuentro el intermedio. Lo que encuentro es que desaparece de repente. No encuentro el intermedio. ¿Qué me dice? Lo que me dice es que esa especie murió por otra cosa. Eso es lo que me dice, ¿no? Sí. O que de repente hubo un problema, un meteorito. Y eso me dice. Sí. Esa teoría no es la Darwin, es la anti-Darwin, esta teoría del meteorito. Ahora van a ver la teoría. Las evidencias científicas han sido claramente resumidas por el profesor Steven Stanley, uno de los principales paleontólogos del mundo. ¿Está bien? Acá necesito los que estudian los fósiles, ¿no? Sí. Porque ese es el tema que aprueba o no aprueba lo que estoy diciendo yo. En su reciente libro Nuevo Horario de la Evolución. Miren, dice así. El registro fósil revela que especies típicas sobrevivieron, miren, especie. Esta especie sobrevivió cientos de miles de generaciones. Tal vez 1 millón o más. ¿Está bien? Por ejemplo, él dice, no importa con el tema de la edad de la Tierra, dice, hay especies que vivieron 1 millón de años. Sí. Sin evolucionar demasiado. Eso es lo raro. Eso es lo raro. ¿Cómo vivió? Millones de años sin evolucionar, sin cambiar en nada. Porque yo todo lo que tengo, toda la teoría es la teoría de que con el tiempo todo va evolucionando. Entonces esto es lo raro. Dice, esta es la teoría de él. Dice, encuentro esta especie en el año 1. Aparece. En el año 1 millón desaparece. Y los fósiles son casi iguales. Entonces, ¿dónde está el cambio? Son casi iguales. ¿No hay? ¿Entienden? Tendrían que haber pequeños cambios que fueron transformando todo en otra especie. ¿Entendieron el punto de él? Eso es lo que encuentran los fósiles. Además, porque no se han conseguido nada. Siempre la única respuesta posible para defender la teoría es todavía no se encontró. Esa es la única respuesta. Bueno, o, no sé, o decir desaparecieron. Pero no vale, esa no es una respuesta válida, ¿entienden? Desaparecieron, entonces no podemos mostrar lo que decís y me decís desaparecieron, así no vale. O, en el futuro lo va a encontrar. Bueno, está bien, siempre puede decir en el futuro lo va a encontrar. Cuando lo encuentren hablamos, pero no me traigan la teoría si todavía no los encontraron. Se mantiene como una teoría todavía especulativa, es completamente teórica. ¿Entendieron? Lo que dice de millones de años. Este dice, yo no digo que sea verdad que tiene millones de años la especie, no dije que lo creo, que tenga millones de años. Ellos miden que eso tiene millones de años, no me importa cómo. Lo que sí él me dice, que la encuentra cuando apareció por primera vez y la encuentra cuando desapareció porque no se encuentra más esa especie, y son iguales. Ese es el punto flojo. ¿Cómo explicás que aparece por primera vez y desaparece y son iguales? Esperen, acá no obvio que estoy creyendo lo que está diciendo, si no, no puedo discutir. Estoy trayendo esto como un dato. Si el dato es falso no tengo que discutir. Yo le creo, está diciendo el dato que es un profesor que no tiene por qué, no tiene un tema, es un paleontólogo que estudia fósiles y te hace su libro y te dice lo que él piensa. Sí, claro, dice usted que fue una creación de millones de años y cuando recién estamos en el 5000 o en el... Porque dije yo no hablé todavía de la edad de la Tierra, no hablé de eso. No hablé de la edad de la Tierra todavía, está bien. Nada más quise decir. No quita, el tema de la edad no quita. ¿Entendió el argumento? El argumento es que la especie apareció por primera vez y desapareció y no tuvo ningún cambio. Bueno, nada más, si querés defender la teoría, defendeme ese argumento. ¿Cómo lo atacás? No veo cómo lo ataques. ¿Está bien? No importa, yo después vamos a decir que Darwin, no importa, pero yo... es lo que es más convincente, ¿no? Sigo. Y continúa en la misma página. Después de su origen, miren lo que dice. La mayoría de las especies evolucionaron muy poco antes de extinguirse. O sea, en otras palabras, lo único que encontramos es especies que evolucionaron un poquitito. Entonces eso demuestra que puede una especie evolucionar un poquito. Sí. Perfecto. Bueno. ¿Eso demuestra que el perro y la vaca vienen de otra especie? No. Eso demuestra que Ulay primero era un perro así, después se hizo Ulay, todos los perros vienen de un primer perro. Pero eso, perfecto. Perfecto. Eso no es lo que dice Darwin. Eso es lo que dice la Torá. Lo que dice la Torá. Si Darwin dice eso, entonces Darwin está diciendo, está bien, perfecto, está diciendo lo de la Torá. Y no tenemos solamente discutimos si él dice que todo viene de una misma especie. ¿Entendieron? Claro.
Sí. Porque los felinos sí puede ser, los felinos es la misma familia. Sí, yo veo que sí, uno piensa, ¿no? Que vos ves un gato así, Eulai. No sé, Eulai, los leopardos vienen de los gatos, o los gatos de los leopardos, puede ser, ¿no? Perro Tiene. no, hay distintas Sí. razas, pero ¿Será perro salchicha o será perro? es que perros? las razas las crearon en laboratorios, el pinche. No sé, eso no sé. El Está bien. Doberman, todo eso. Sigo. La historia. ¿Puedo seguir? Sí, es verdad. Sí, sí. La historia de la mayoría de los fósiles de especies incluyen 2 eventos. Acuérdense los 2 puntos y estos son los que tiran todo. 2 puntos. Particularmente inconcordantes con el gradualismo. Esperen. La teoría de Darwin es gradual. Hay 2 puntos en contra de lo gradual. 1. Éstasis. ¿Qué significa éstasis? Las especies que aparecen en los registros de fósiles se parecen muchísimo a lo que eran ellas mismas cuando desaparecieron. ¿Entendieron el punto de éstasis? Entiendo que debe venir de estático. Sí. Es estático. No cambió en nada. No cambió en nada. Entonces, ¿qué me decís? ¿Qué cambió? 2. Aparición súbita. Una especie no se forma gradualmente. Aparece según los registros fósiles de una vez y totalmente formada. ¿Cómo explicaste de repente aparece? No tiene que aparecer de repente. Tiene que venir de otra parecida, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo apareció de repente? ¿Entendieron los 2 puntos? Parece que estos 2 puntos son knockout. Con eso todavía nos queda 5 minutos de recreo y sigo. ¿Está bien? 2-1. Estoy en 85 en la mitad. ¿Está bien? Dice así. La desaparición verdaderamente catastrófica de una especie, súbita y no evolutiva, porque según la teoría evolutiva va desapareciendo porque esa especie va cediendo o hay enfermedades o no es fuerte, entonces cada vez es más débil y la más fuerte sigue existiendo, ¿entienden? Te pregunta, si fuese así vos tendrías que ver esa especie que de repente muere, esa que va trascendiendo, la que vive, ¿me siguen? ¿Cómo entendés que de repente esa especie ¡piuc! Desapareció? ¿Ven el punto que va en contra de la Shalom? El punto que va en contra de eso. Tengo otra. Sigo. La desaparición verdaderamente catastrófica, súbita y no evolutiva, ¿entienden? Súbita y no evolutiva, va en contra de la evolución. De cerca de 1 millón de especies, o sea, se calcula de 1 millón al mismo tiempo, ha llegado a ser un hecho aceptado por todos los biólogos profesionales. Dice, todos los biólogos profesionales hoy en día aceptan que hay 1 millón de, más o menos, millones de especies que desaparecieron de repente. Como especie, ¿cómo explican estos biólogos que son profesionales que ese 1 millón de especies desaparecieron de repente? La respetable revista Scientific American ha resumido la evidencia en 2 recientes artículos titulados. Miren las teorías que dan hoy en día. La pregunta es cómo desaparecieron 1 millón de especies de una sola vez. Y todos los biólogos lo reconocen. ¿Que cómo desaparecieron de una sola vez? Dijeron así. 2 artículos titulados. 1. Extinción masiva en el Mesozoico tardío. 2. Extinción masiva en el océano. Son los artículos. ¿Qué dicen? Recientes investigaciones han revelado que por lo menos 7 extinciones masivas han tenido lugar. O sea, según lo que se calcula hoy en día en ciencia, que se extinguieron todas las especies de repente. En efecto, todos los dinosaurios del mundo, es interesante hablar de los dinosaurios, ¿verdad?, junto con la mayoría de otras especies existentes, desaparecieron tan súbitamente que el profesor Luis Álvarez, laureado premio Nobel, y sus colegas en la Universidad de California han sugerido que un meteoro gigante del espacio exterior colisionó con la Tierra causando otra catástrofe mundial. O sea, es una teoría también. Sí. Pero ¿cómo explican que todos los dinosaurios desaparecen de repente? Acá ya está sosteniendo que existen los dinosaurios. ¿Está bien? Sostenemos porque hoy en día encontrás los fósiles de los dinosaurios. Entonces, ¿cómo vas a decir que los dinosaurios no existieron? Es medio raro, ¿no? Si los encontramos. ¿Qué diría la Torá? ¿Esto contradice la Torá? No. ¿Por qué no? ¿Pero la Torá contradice la teoría de los dinosaurios? No, puede ser una especie que se haya creado y por el tiempo sí. No, tengo problema con el 5774 y tengo problema, ¿no? Sí. Solamente con ese, en el punto ese. Fuera de ese punto, vamos a ver si podemos decir que la Torá también cree en más años. ¿Y pero entonces cómo lo justifica?
No, otra pregunta para decir, ¿por qué la Torá no me habla de los dinosaurios? ¿Está bien? La Torá me habla de lo que me tiene que hablar. El objetivo es hablar del ser humano y quiere decir que Dios creó todo. ¿Ese es el objetivo? Por eso. ¿Y cuando creó a los animales también creó a los dinosaurios? Y sí, ¿por qué no? Sí. Pero ¿cómo justifica No hay problema. el año, la fecha? Esto lo estoy dejando para la última parte de estas conferencias, en la edad de la Tierra. Acá dice, pero ¿cómo explican que murieron todos los dinosaurios? Por un meteoro gigante que colisionó con la Tierra y por eso, o sea, esa es la teoría que hay, ¿entendieron? ¿Y qué tiene en contra de Darwin esto? Esto propone una explicación para la extinción masiva, el impacto de los meteoros o cometas al colisionar con la Tierra, y se conoce como, hoy en día tiene un nombre esto, la teoría del impacto. ¿Por qué lo llaman la teoría del impacto? Porque así murieron. La evidencia científica en respaldo de la teoría del impacto y sus colaboradores ha sido resumida en el boletín Physics Today de la Sociedad Física Americana. Y aquí termino la hojita. Sí. La hojita. Me quedo una y paso las otras. ¿Va la 87? En otras palabras, tenemos dos teorías de cómo desaparecieron las especies, ¿está bien? Teoría número 1, Darwin diría... ¿Qué diría Darwin? Que fueron desapareciendo porque fueron más débiles y las fuertes son las que quedaron y fueron desaparecieron. Respuesta número 2, no, desaparecieron por un impacto de un meteoro. ¿Está bien? Porque vos ves que de repente desaparecieron, no desaparecieron gradualmente. Entonces, a ver lo que dice. El artículo del boletín titulado Causas astronómicas de extinciones biológicas concluye con el planteamiento de que el concepto de catástrofes causadas por eventos astronómicos es de gran importancia para los biólogos evolucionistas. ¿Está bien? Porque el biólogo evolucionista mantenía que fue evolucionando de a poquito y esta teoría como que le corta el chorro a lo que él dice. El profesor David Robb de la Universidad de Chicago ha explicado las siguientes implicaciones de la teoría del impacto para la biología evolucionaria en un artículo que ha sido apropiado titulado, miren cómo lo llama el artículo: extinciones, malos genes o mala suerte. Medio irónico. ¿Qué quiso decir? Siempre, ¿cuál era la teoría? Malos genes. Esa es la teoría de la evolución, que como eran malos genes fueron debilitándose y murieron. Él dice, qué mala genes, mala suerte. No importa, ¿por qué dice mala suerte? Porque qué mala suerte que pegó el meteorito a la Tierra y los mató. No importa, no, acá no es el tema si están aceptando Dios o no Dios, ¿entienden? Sí. Acá el tema, si la teoría de la evolución se mantiene o no, ¿entendieron? Claro. Él diría, puede decir mala suerte, y yo voy a decir, no es mala suerte, no sé por qué Dios está manejando el mundo de esta manera, está bien, pero él diría, nada que ver con los malos genes, fue el meteorito, esa es la teoría de él. Sí. Pero yo sabía que habían teorías como que conjugaban las dos teorías, la de Darwin y la del impacto. Bueno, ahora vamos a ver. O sea, como que algunas especies sobrevivieron al impacto y esas tuvieron que evolucionar a otras especies por necesidad del impacto. Está bien. Porque el impacto... Pero para eso entonces tendría que descubrir el gradual entre esa especie y la otra que se va a hacer ahora. Sí. Que no se encuentra nada. No. Y bueno, ese es el punto clave. Claro, pero... Está bien. Está bien, esto es una teoría. Esta también es una teoría. No es para absoluta lo que dijo. Pero también estas cosas que no son claras también pueden haber sido destruidas por el impacto. ¿Qué? Los restos no, porque quedan guardados. No, para. Vos encontrás los fósiles de esta especie. ¿Está bien? No. El impacto explica que murieron de repente y por eso quedaron fosilizados. Ahí el dinosaurio. No sé. ¡Tac! Y quedaron. Ahora me decís. Después hay intermedios que con millones de años, despacito, van cambiando, que no encontramos uno, ¿está bien? Y de repente, está bien, y otra especie de repente, después de miles de años, otra. No, entonces no, la teoría del impacto no me explica nada. Pues el impacto hizo desaparecer los fósiles que estoy buscando que no encuentro. ¿Para qué? ¿Por qué la haces esta rebuscada? No entiendo. ¿Será bióloga o no sé? ¿Cuál es el punto que la querés defender tanto? Porque querés... porque... ¿Puede haber una explicación? Sí. Sí. ¿Y en qué se basan que haya sido un meteorito? Sí, como posibilidad está, pero 0,000000.1 y esto es más 80%.
en probabilidades, ¿no? No, ¿por qué hablan? ¿De dónde se...? Después, ¿para qué mantenerse en el 0 a 0.1? En evidencias. Siempre puedo mantener la posibilidad. Es lo que quiero decir al final. Ulay, ahora voy a mostrarles, no tengo la hojita. Le voy a decir de memoria, le voy a decir lo que dice Rav Hirsch. ¿Cómo el meteorito mató todo menos al hombre? Ahora no entramos en el tema, no importa, que Ulay me va a decir... Esperen, estamos adelantándonos. A lo mejor está diciendo que ahí el impacto destruyó a los dinosaurios. Y todavía el hombre todavía no estaba, todavía el hombre no existía. Bueno. ¿Qué problema tiene? Chao. ¿Se solucionó? Pero no tengo problema. Por eso. Pero no, si está el quinto día, el sexto día. Pará, yo dije que el quinto día es de 24 horas. No dije. Entonces todavía esperen lo que vamos a decir del quinto día, el sexto día. Y si el quinto día dura millones de años, entonces en esos millones de años pasó esto. En el sexto día, ¿entienden? No hay tanta... Todavía no dijimos. De la edad de la Tierra no hablé. Bueno, le voy a decir lo que dice Rav Hirsch antes de seguir leyendo esto, ¿está bien? Rav Hirsch fue un gran Rav, Sadik, ¿está bien? Y la teoría, y en la época de él, todo el tema de la evolución y lo que decía Darwin era la posta. Y como que iba en contra de la Torá. Entonces Rav Hirsch tuvo que contestar esto. ¿Qué? Y si Darwin tiene razón, la Torá no es verdad. Viene Rav Hirsch y dice, ¿no contradice la Torá? ¿Quién no contradice la Torá? Darwin no contradice la Torá. ¿Cómo no contradice la Torá? Primero está hablando de una evolución de especies. Y la Torá no le interesa decirte cómo se hicieron las especies. La Torá no le interesa. Esperen, escuchen la respuesta para que vean que tampoco contradeciría. Estoy hablando de un Rab gigante. Dice, a lo mejor también una especie vino de otra especie. La Torá le interesa decirte solamente que Dios creó todas las especies. ¿Cómo la creó? Si el elefante después vino de la jirafa elefante, o el perrito de este. Está bien, ese punto la Torá no te lo dice porque no es el punto de la Torá. Es más, ahora miren lo que dice. Miren lo que dice. Es más. Y que de una especie venga otra especie, ¿eso te niega a Dios? ¿Esto te lo niega? Al contrario, te está mostrando que es súper inteligente, que es Dios, que hace una especie de otra especie. ¿Me siguen? Esperen, agarren. Tratando de mostrar lo contrario. Esperen, ahora quiero mostrar, porque me quiero adelantar y porque ustedes están apuradas, entonces quiero mostrarles todas las posibilidades. No acabé con esta. Les quiero decir que la teoría de Darwin, inclusive si fuese demostrada, que hoy en día ya dijimos que es knockout, pero inclusive, ¿por qué Rav Hirsch dijo esto? Ya les expliqué en esa época, porque en esa época todavía no estaba en knockout la teoría. Pero quiero mostrarles que inclusive la teoría de Darwin no contradeciría la Torá. Porque ¿de qué me hablaría? Porque me está explicando, ¿qué me dice la teoría? De cómo evolucionó la especie y cómo los genes y son más perfectos. Está bien, eso habla de la perfección de cómo Dios crea la genética y cómo Dios hace todas las cosas. ¿Entendieron lo que está diciendo Rav Hirsch? Sí. Es revolucionario. Y no solamente Rav Hirsch va por ese punto, también Rav Kook, que hoy en día en toda la escuela está bien más, que fue un genio porque sabía Torá y porque sabía ciencias, y sabía filosofía, y sabía cábala, de todo. Rav Kook, un genio. Él también te dice, si se descubriría que lo que Darwin dice tiene razón, eso no va en contra de la Torá. Es más, eso te hace profundizar más en la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué te hace profundizar más en la Torá? Porque te hace entender que lo que la Torá dice ahí no es literal, sino que es mucho más profundo. Lo importante es para qué viene la Torá. La Torá viene para perfeccionarte como ser humano. La Torá es un libro de ciencia, ¿no? La Torá, pero ¿cómo explicas el primer capítulo de la creación? El primer capítulo de la creación tiene el objetivo de decirte que Dios creó todo. Es verdad, eso es importantísimo, que Dios creó todo. ¿Y qué hizo más o menos en cada día? Son los temas principales de la creación. ¿Entendieron lo que dice acá Rav Kook y Rav Hirsch? Es más, que hoy podrías decir hoy en día si estaría Rav Kook y Rav Hirsch, dirían, hoy en día la verdad que la teoría cayó. Igual. Pero, no, ¿entendieron por qué no contradeciría la Torá? ¿Entendieron que no contradice la Torá? La Torá me dice ¿cómo creó la especie? ¿O la Torá me dice que el hombre no viene del mono? ¿En la Torá dice que el hombre no viene del mono? No. ¿En la Torá qué me dice? Pero sí, a nivel literal vos ves que creó los animales y al ser humano después, ¿no? Bueno, ¿me dice cómo? Sí. Del polvo de la tierra. Está bien. Ulay, está bien.
Pero no dice lo... Pero dice que el polvo de la tierra crea la materia y después le insufla el alma, ¿no? Sí. Está bien, Ulay hace algo que después primero fue más... Obvio que yo no creo en esto, de que venga el mono, obvio que no. Pero no sería imposible explicar los pesukim aguantando la teoría. ¿Entiendes lo que quiero decir? No negaría necesariamente. El pasuk dice no. Entonces no puede decir que sí, porque el pasuk dice no. Pero hoy en día, obvio que nosotros no creemos que viene el mono, pero yo digo, no contradeciría lo que dice la Torá. Ahora las pruebas que trae acá es 100% en contra de eso, 100%. ¿Me siguieron? Entonces, pero nada más me interesó que sepan que hay dos jajamín gigantes que dicen que inclusive si se demuestra esta teoría no contradice a la Torá. ¿Está bien? Es verdad, a nivel literal de lo que la Torá habla, vos ves que creó en el 5.º día las aves y los peces, y en el 6.º día los animales, los mamíferos y el ser humano. Y vos ves que no lo pone al ser humano como el animal, porque el ser humano es el único que tiene Tselem Elohim. Entonces es medio raro decir que el hombre venga del mono, tenés que definir cuándo se pone el tema del Tselem Elohim, porque el mono no tiene Tselem Elohim. ¿Está claro? Obvio, está bien. Pero ¿entendieron lo que...? Me adelanté a eso que dice. Rab, tengo una pregunta. Si dice que en el 5.º día hizo una cosa y en el 6.º día... ¿Eso es lo que dice la Torá? Sí, no, yo sé. Pero digo, si dice... No se entiende como que en realidad no irían con la teoría de Darwin, porque Darwin plantea que se viene del mismo punto y ahí... No, lo que sí ves es un tema de evolución. Eso sí, se plantea ahí y se mantiene también en los días de la creación, lo ves. Sí. Pero no me dice que creó a este animal de las aves o los peces. Dice que en este día creó estas y en este día estas. Sí. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Es verdad. No contradeciría lo que dice Darwin. Pero tampoco lo que dice Darwin tiene ninguna demostración. ¿Me siguieron? Sí. ¿Me meto en el Hadá de la Tierra? ¿Quiere la de la Tierra? Que es lo que más le interesa a ustedes, yo veo. Pregunta. Empezamos. ¿Está bien? Empiezo lo de la Hadá de la Tierra. 5.774 años. ¿Y la Torá que dice, la ciencia que dice? 15.000 millones. Empecemos este punto. Punto número uno. Traigo un midrash. Me interesa el midrash, El midrash dice así. Está en... No sé, en Bereshit Rabá. Después nos vamos a fijar dónde está. No les hice la fotocopia del midrash. Dice que antes de crear este mundo, Dios creó otros mundos. Así dicen los jajamim, la Gemara. Que antes de crear este mundo, Dios creó otros mundos. ¿Qué están planteando los jajamim en esta postura? Me interesa porque los jajamim lo dicen. No es un reformista. No es de... Jajamim de Am Israel dicen que antes de este mundo hubo otros mundos. O sea... ¿Sistema solar? O sea que 5.774, si hay otros mundos antes, ¿qué significa? Tiene más edad. Ya empezamos. Primero, puedo decir, no es herejía decir, no es kofer, no es ir en contra de la Torá decir que el universo tiene más. Los jajamim lo dijeron. Los jajamim antes de 5.774 de este, no de los otros. Nosotros cuando decimos 15.000 millones de años estamos hablando desde que se creó todo el cosmos. No, pero los dinosaurios fueron encontrados en este mundo. Pero está bien, no importa. ¿Qué quiere decir otro? Ahora tenemos que definir qué significa otros mundos. Si es este mundo que se destruye y se construye de nuevo, puede ser este mismo mundo que se destruyó varias veces y se construyó de nuevo. Se destruyó y se construyó. Sí. ¿Pero dónde hay pruebas de eso? Ahí sí puede salir de que... No, esperen. Del momento que los jajamín dicen esto, agarren el punto. Del momento que los jajamín dicen eso, significa que no está prohibido pensarlo. ¿Me siguen? Sí. Si es prohibido pensarlo, los jajamín no lo pueden decir. No, eso lo entiendo, pero ¿de dónde lo sacan? No importa, tiene una tradición. No importa, está bien, no. Ahí sí podrían sacarla de esta de la reencarnación, ¿De dónde sacan que es 5.774? A ver. Porque se existía otro mundo. ¿De dónde lo saben? De la creación. ¿De qué creación? De la tierra. Del hombre, no de la creación. 5.774 es desde la creación del hombre. Ok, pero se basan en algo. El midrash en que se basa. Si antes vimos que... No traje el midrash para decir que sí. Traje el midrash para decir que es posible. No agarraste mi postura. No dije que sí, que es posible. Entendí que es posible. Yo te hago, no es posible, ya tenés... Ahora tengo dos posibilidades. No definí.
no definí, te dije, hay dos posibilidades. No está prohibido pensar que la edad de la Tierra sea más. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, ahora voy al día. ¿Por qué quiere decir que son 5.774? Porque creó al hombre, porque es la edad, porque se hace la cuenta desde Adán a Rishon y ves cuánto vivió Adán y cuánto vivió Noah y cuánto Matusalén, todas las personas que vivieron. Llegaste hasta hoy en día 5.774. ¿Entendieron cómo se hace la cuenta? Sí. Así se hace la cuenta, ¿eh? Esa es la manera de hacer la cuenta. Desde la creación del hombre. O sea, que antes de la creación del hombre... Había algo. No. Tengo 6 días antes. ¿Me siguen que hay 6 días antes? Bueno, ¿cuánto duran esos 6 días? No sabemos. 24 horas. ¿Es lo lógico de decir? No. Bueno, sí. Ahí va. Esperen. ¿Cuándo Dios creó el sol? Por el tercer día. Eso sí está escrito en la Torá. Tercer día, ¿no? En el cuarto. Ay, bueno. Exacto. En el cuarto día aparece el sol. ¿Cómo medís que el día tiene 24 horas? Si no había sol. Y porque sí, día significa 24. Bueno, el sol no está. El sol no está. La tierra rota, el sol no está. ¿De qué 24 horas me estás hablando? Ah, interesante. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces el sistema solar no existe. ¿Cómo era que apareció en el cuarto día? Según lo que está escrito en la Torá, estamos basándonos en la Torá, ¿no? La pregunta, acuérdense la pregunta de la clase, ¿eh? Ciencia y Torá. Que la Torá dice algo y la ciencia dice lo contrario. Y el objetivo de la clase es hacer las paces, ¿no? Quiero mostrar cómo hago las paces. No necesariamente los días tenían 24 horas. ¿Por qué no? Porque los días de 24 horas se mide la Tierra y el Sol no está. Si el Sol no está, no podés decir absolutamente... ¿Están de acuerdo que no puedo decir absolutamente que Yom significa 24 horas? Entonces, si Yom no significa 24 horas, ¿qué puede significar Yom? Espacio de tiempo. Claro, me voy a fijar en la Biblia, en el Tanaj. En el Tanaj, ¿qué significa la palabra Yom? Y normalmente significa día. ¿Siempre la palabra Yom significa día en el Tanaj? Sí. No. No, La palabra Yom tiene varias acepciones. Y la palabra Yom también significa tiempo. Esto es importante porque lo estoy demostrando en el Tanaj. La palabra Yom en el Tanaj significa tiempo. Entonces, ¿qué significa? Y fue la noche y fue el día. Yom Ejad. No, traducción estándar, día primero. Pero, ¿qué significa Yom Ejad? Tiempo. Exacto. O sea, no es imposible creer. Eso es lo que quiere decir. No es imposible creer. No tiene nada de malo creer. No tiene nada de malo creer que cuando hablamos de los primeros 6 días, no son necesariamente de 24 horas, sino pueden haber sido 6 Millones de años. Esperen, ¿6 qué? ¿6 qué? No, definan la palabra Yom. 6 tiempos. 6 tiempos. 6 tiempos. ¿Qué se habla hoy en día en ciencia? ¿Cómo lo llaman? Eras. Era paleozoica, era esozoica. Yo no digo que lo que diga la ciencia hoy en día es absoluto. No digo que sea absoluto. Pero lo que sí digo, que decir que es 5.774 no es absoluto tampoco. ¿Está bien? Obvio que yo no tengo que amoldar la Torá a la ciencia, porque la ciencia siempre se va acercando más a nosotros. ¿Está bien? Antes decían, hace 20 años hablaban de 40.000 millones de años y ahora están hablando de 15.000 millones. O sea que bajaron 25.000 millones. Con el tiempo van a ir bajando más a lo mejor, no sé. Pero nosotros no es que la Torá dice 5.774 años de la creación del mundo. No dice eso. ¿Está bien? No, tampoco decimos eso. Si quieren, máximo decimos eso de la creación del hombre, después lo planteamos. Pero no hago 5.774 menos 6 días. No necesariamente, porque el día puede durar más. O sea, son tiempos. ¿Me siguen? Y lo demostré desde el punto del sol. Desde el punto de la Torá lo demostré. ¿Me siguieron? Entonces, si esa estrella está a 1 millón de años luz, ¿qué quiere decir? Que la luz salió de esa estrella hace 1 millón de años. ¿Contradice la Torá? Esto me interesa. ¿Contradice la Torá? No. ¿Me siguieron hasta acá? No agoté todo el tema porque ahora tengo que hablar muchas pruebas de este punto. ¿Está bien? Okay. Vamos a dar otra respuesta, que es la de Rebbe Lubavitch, que no. Él mantiene que es 5.774 y no se mueve de ahí. ¿Cómo lo escuchas?
Vamos a ver lo que dice, vamos a ver cómo lo explica. Seguimos la clase que viene. ¿Está bien hasta acá? Por lo menos lo dejé con la edad de la